En la década de los años 70, 80 y 90 ocurrieron varios crímenes en el Paraguay que acapararon todos los noticieros y periódicos de la época, pero que por el paso del tiempo los archivos fueron perdiéndose hasta desaparecer casi por completo. Hay casos que solo se mantienen en el recuerdo debido a las charlas entre personas que rememoran algunos eventos trágicos que marcaron a todo un barrio o ciudad. Este es el caso de los crímenes de la partera de Palma-Loma, Paraguay. Un caso muy perturbador que tuvo sus inicios en la década de los años 80 y prosiguió hasta mediados de los años 90 nos llegó hasta el canal mediante una persona que vivió de cerca las situaciones horripilantes que hicieron de este caso uno de los más sórdidos por aquel entonces. Al buscar más información en internet, descubrí que no existe casi nada, así que lastimosamente era difícil englobar todo el caso para darle la estructura correcta a la narración. Por lo tanto, me guío exclusivamente de los datos brindados por este seguidor del canal. Más de uno recordará el caso de la partera de Palma-Loma, Luque, por todos los atroces descubrimientos que se hicieron en su propiedad y que dejó estupefactos a la mayoría. La partera de Palma-Loma, conocida también como Ña Ramona, quien por obvias razones no hacía públicos sus procedimientos caseros, era de igual manera una conocida en ese barrio por el trabajo que realizaba a mujeres que no querían contar a sus padres que estaban embarazadas por temor a reprimendas, o a quienes no tenían el apoyo de su pareja y les daba miedo hacerse cargo por sí solas de un bebé. Esta partera, antes de dedicarse de lleno a este trabajo que hasta la actualidad sigue siendo ilegal en el Paraguay, era una obstetra muy dedicada a su trabajo, pero quizá por el camino descubrió que podría ganar más dinero trabajando clandestinamente o teniendo un extra que la ayuda a vivir mejor, así que en su casa recibía la visita de mujeres desesperadas, intentando librarse de aquella inocencia que llevaban en sus vientres. Según la información que recibí, Ña Ramona habría iniciado con ese trabajo ilegal a principios de los años 80, y se podría decir que la gran cantidad de clientas que recibió le sirvieron como un trampolín económico para comprarse unos terrenos, por ejemplo, tanto al lado como al frente de su casa. Pero toda su vida iría en picada el 16 de enero de 1995, cuando llegó hasta su domicilio María Antonia Villagra, una mujer embarazada con la solicitud de que le realizaran un aborto. El procedimiento sería el mismo al de otras clientas anteriores, pero el problema llegó cuando la mujer recibió la dosis de anestesia sin saber que tenía problemas cardíacos y que bajo ningún concepto podía inyectarse nada sin un previo y estricto control médico. Por supuesto, dichos controles no existían en aquel lugar, y María Antonia comenzó a sentirse mal, y su semblante daba a entender de que no aguantaría mucho. Fue así como luego de unos minutos, la mujer lastimosamente falleció en la camilla, y la partera, ayudada por su pareja de nombre Antonio Ávila, quien era un sepulturero, no tuvieron otra mejor idea más que enterrarla bajo un salón en el terreno frente a su domicilio, para luego cubrirlo con cemento. El cuerpo lo habrían trasladado en horas de la madrugada, para evitar ser vistos por vecinos. Seguramente pensaron de que nadie jamás conocería los detalles de la desaparición de la joven, pero no contaban con una jugarreta del destino que iniciaría con los allanamientos y posteriores descubrimientos propios de una casa del horror. Increíblemente, en el mismo momento en que María Antonia ingresaba aquel día a la casa de la partera, la hermana de la víctima pasaba casualmente en un ómnibus por ese camino y la vio sin saber que esa sería la última vez que sabría algo de ella. Por supuesto que la preocupada testigo, luego de no saber nada de su hermana, brindó ese dato a los policías que fueron hasta la casa, pero la partera Ña Ramona simplemente negó haberla visto, y al no haber otras pruebas contundentes, logró salirse con la suya por unos días. Es más, 2 días después de haber enterrado a la joven, la partera se casó con el hombre que la ayudó a cavar una improvisada tumba y realizaron el festejo sobre el mismo cemento que cubría el cadáver de aquella desdichada mujer.
Pero el 2 de febrero del año 1995, la policía recibió una llamada anónima de una persona que afirmaba conocer los secretos de la partera de Palmaloma y dio detalles sobre dónde estaba enterrada la mujer que para ese momento se pensaba que simplemente estaba desaparecida. En horas de la tarde, la policía rodeó el lugar y comenzaron a cavar en el lugar guiándose por la llamada anónima. Efectivamente, no tardaron en hallar los restos de María Antonia, y frente a la casa del horror se aglomeraron una gran cantidad de curiosos que no estaban acostumbrados a presenciar una escena de esa índole. Los investigadores también decidieron cavar en el domicilio de la partera y se sorprendieron al hallar un montón de restos de fetos que ña Ramona había quitado del cuerpo de sus madres para luego enterrarlos allí, distribuidos a lo largo y ancho del patio. La conmoción entre los presentes fue tal que las reacciones fueron muy variadas, e iban desde personas llorando de la tristeza hasta otras vomitando por el hedor que aún se mantenía en el aire. Lo malo fue que la partera de alguna manera se enteró de que la policía iría a su domicilio, así que se escapó antes de ser capturada y se mantuvo prófuga por varios años. En cuanto a su marido, Antonio Ávila, la única información que recibí fue que estuvo preso por aproximadamente 2 años, hasta que falleció en la cárcel por una enfermedad. La familia de la partera, incluyendo algunos menores de edad que nada tenían que ver con el caso, fueron blanco de críticas por parte de la ciudadanía, obligando a varios de ellos a irse lejos del barrio y migrar a otros países. Los pocos que intentaron mantenerse en la casa en cuestión no pudieron soportar los fantasmas del pasado que se hacían notar con ruidos de todo tipo y que sacaban de quicio a los involucrados. Pero con el tiempo la casa pasó a ser propiedad de otras personas y con el cambio también llegó la tranquilidad a la zona. Los años pasaron y se podría decir que cuando el caso iba enfriándose, sorpresivamente el 14 de marzo del año 2001, ña Ramona, la partera de Palmaloma, se entregó a las autoridades, luego de haber vivido unos años en Argentina, hasta que el peso de su conciencia la obligó a presentarse ante la justicia para pagar por sus crímenes. Pero cuando estaban decidiendo la fecha del juicio, la partera tuvo que ser ingresada de urgencias al hospital de Itagua debido a un cáncer de útero muy avanzado. Al final, falleció sin rendir cuentas el 13 de agosto del 2001 luego de una larga agonía. Como dato sorprendente, y volviendo a la fecha de los allanamientos, la madre de María Antonia fue hasta la casa para reconocer el cadáver de su hija, y en medio de su tremendo dolor, maldijo a toda la familia de la partera, diciendo que tanto ella como el resto de sus familiares morirían luego de mucho sufrimiento, cosa que increíblemente fue ocurriendo con muchos de los integrantes que pasaron sus últimos días en soledad y con enfermedades, como si todo el dolor de aquella afligida madre traspasara las fronteras entre la vida y la muerte, portando una maldición que perseguiría a los culpables por siempre.